Necesito. Está muy corta. Está muy corta la cara. A ver si yo. Alcanza a entrar al básico, pero no es. Ah, No es la misma entrada. De hecho, creo que ya se la. pero es que aquí hay una, pero si la desconecto no vaya a ser. Ah, no, pero no puedo desconectar, ¿no? Voy a desconectar. No, pero es que si trata de conectar, no No, pero no está conectado. Mira, no te preocupes ahorita de eso, ahorita tiene corriente. ¿Ah, sí? Sí, no te preocupes. Ok. Gracias. Buenas tardes, ¿me oyen? Perdonen la tardanza, pero es que estoy en la facultad y había mucho problema para entrar aquí, mucho problema. Igual que el jueves pasado, pero bueno, ahorita si quieren así se puede entrar. ¿Me oyen? Sí, profe, buenas tardes. Yo Sí, no los profe, oigo, buenas ¿ustedes me tardes, oyen? profesor. Sí se escucha. Yo no los oigo, ¿ustedes me oyen? Sí, Yo no profe. los oigo. ¿No? Bueno, ¿ya me oyen? Sí, sí me oyen. Pero yo no los oigo a ustedes. A ver. A ver. Hay comentarios en el chat. Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha, no se preocupe, lo entendemos. Pero yo no los oigo a ustedes. Yo no los oigo a ustedes. Ahí escucha, profe. Ahí está, Ya, ahí está. ok. Bien. Pues me apena mucho entrar tan tarde, pero estoy en la facultad y había mucho problema para acceder. Incluso pedí ayuda ahí al CIFE y por fin se logró, pero pues es que estaba mal la señal de internet en la facultad y entre otros problemas. Pero bueno, ya el equipo también está mal, en fin, pero ya estamos. Nos habíamos quedado, según yo, lo que tocaba ver para hoy es lo de el capítulo relativo al pensamiento en Estados Unidos, el pensamiento económico en Estados Unidos, focos de interés en Estados Unidos. Terminamos con el capítulo de la peculiar personalidad del dinero, ¿o no terminamos? Recuérdenme. No, maestro, me parece que no. Pero íbamos a ver la ofensiva general, La que es ofensiva la general ¿Qué del vamos a ver? capítulo 11. Ajá, nos falta ver la ofensiva general y para esta clase también tenemos que leer el capítulo 11. A 12. La ofensiva general. Bien. Sí, la ofensiva general y el 12, el de la peculiar forma del dinero, algo así. La ofensiva general, que es el capítulo 11 y el 12. Bien. El capítulo de la ofensiva general se refiere a todas las críticas que hubo, sobre todo en el siglo XIX, al pensamiento económico clásico. ¿Quién nos puede mencionar algo, por ejemplo, sobre los socialistas utópicos? ¿Quiénes eran, qué planteaban, por qué se les llama utópicos? Eso está en el capítulo 11, la ofensiva general. Es ofensiva contra
la economía política clásica, es decir, contra el pensamiento liberal. ¿Por qué se les llamaba socialistas utópicos? ¿Qué significa utópico? Yo no recuerdo, bueno, es que como la lectura la leí la semana pasada, no me recuerdo si precisamente explica a qué se refiere con socialistas utópicos, pero sí menciona que a los economistas o a las personas que criticaban a la teoría clásica o a la neoclásica y marginalista, se les habló o se les nombró de una manera muy general que eran los socialistas, ¿no? Y me parece que cuando yo estudié para lo del examen de la UNAM, la diferencia que hacía, por lo menos la guía, entre socialistas científicos y socialistas utópicos, los utópicos hablaban de un consenso entre población y de manera pacífica, y los científicos hablaban más de que no se podría alcanzar esta revolución o este cambio social sin un cambio de régimen a través de la violencia. Pero no me acuerdo si eso es lo que menciona Galbraith en el capítulo. Bien, Galbraith menciona una lista de socialistas utópicos. Janet Ortega, adelante. Pues sí, es la lectura 11. Me parece que decía que los socialistas fueron aquellos como que cuestionaban la propiedad privada y la riqueza, porque algunas personas tenían más que otras cuando, pues, por ejemplo, el obrero era el que pues trabajaba siempre más, más y más y no tenía como que ese tipo de bienes, por así decirlo. Bien, bien, muy bien. Criticaban la realidad económica, exactamente. Criticaban la riqueza extrema, la pobreza, la desigualdad, la posesión de bienes que consideraban superfluos o ostentosos, etc. Emilio menciona en el chat a 3 de ellos: Saint-Simon, Fourier o Carlos Fourier y a Roberto Owen. ¿Y de dónde viene el término utópico? ¿De dónde sale el término utópico? ¿Cuál es la utopía o quién escribió La Utopía? Una novela corta del siglo XVI. De hecho, en algunos textos al autor de La Utopía se le considera el precursor del socialismo utópico, un precursor hace mucho tiempo, pero en La Utopía, pues él plantea un país, una isla, donde más o menos se hace realidad ese sueño de la relativa igualdad, donde no hay grandes injusticias. Bien, Emilio, Tomás Moro, efectivamente. A Tomás Moro Galbraith no lo menciona, pero sí es tema de examen. Tomás Moro es el precursor remoto o lejano del pensamiento socialista utópico, porque en la utopía de Tomás Moro, pues no había ni ricos, muy ricos, ni pobres, sobre todo lo segundo, ¿no? No había pobres, no había miseria, porque había una serie de leyes, una serie de reglas que permitían que todos tuvieran lo suficiente para vivir de una manera digna. Y las leyes impedían que alguien se volviera exageradamente rico y sobre todo tener un gobierno justo, un gobierno que cobrara impuestos moderados y que procurara esa situación de igualdad. Bien, Emilio mencionó a 3 personajes: Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. ¿Algún otro? Ya en algún otro capítulo habíamos mencionado
a un francés que también es considerado socialista utópico, el que dijo que la propiedad es un robo. ¿Quién fue él? ¿No? Gismondi. Proudhon, exactamente, ¿no? Fue Proudhon. Él también se considera entre los socialistas utópicos, pero a Proudhon también lo consideran precursor del anarquismo. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué se le menciona como precursor del anarquismo? ¿Será porque no estaba de acuerdo con ninguna forma de organizarse? ¿Con ninguna forma de qué? ¿De organización? O, bueno, no sé, la verdad. Porque consideraba que se podía prescindir del Estado o del gobierno y que los ciudadanos se podían autogobernar. Bueno. Perdón, es que comenté algo aquí. Sí, efectivamente, Proudhon consideraba que el Estado podría ser prescindible, que podría ser eliminado por un planteamiento que hacen los socialistas, que el Estado está a favor de quién, a quién ayuda el Estado. Ayuda a los pobres, ayuda a los menos privilegiados, a los necesitados. Ayuda a los capitalistas. Y de los ricos. Fundamentalmente, ¿no? Es una crítica que muchos personajes, muchos socialistas le hacen al Estado que ayuda a los capitalistas, favorece a quienes son los dueños del capital. Como menciona Emilio, a los privilegiados. Janet comentó que la utopía es donde todo es ideal, donde todo funciona bien, efectivamente. Nico comenta que el Estado favorece a los ricos. Bien. Ahora, ¿por qué Marx distingue a sus propias ideas y, bueno, a quienes colaboraban con él, como Federico Engels, de socialistas científicos, para distinguirlos de los socialistas utópicos? ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción? ¿En qué se distinguen? ¿En qué consideraban Marx y Engels? Desde el manifiesto del Partido Comunista de 1848, a eso le dedica varias páginas, sobre todo de la introducción o del prólogo. ¿Cuál es la diferencia con los socialistas utópicos? Adelante, Rodrigo. La diferencia no sería que por los socialistas utópicos así dicen que simplemente así van a pasar las cosas, ¿no? Simplemente se va a formar la utopía y en el caso de Marx, el proletariado es el que tiene que tomar ese control. Bien, no te entendí lo primero que dijiste de los socialistas utópicos. Déjame subirle un poco el volumen. Sí, que los socialistas utópicos simplemente dicen que va a pasar así, simplemente se va a formar la utopía sin ningún tipo de problema, mientras que Marx dice que el proletariado es el que tiene que tomar el control. Bien, bueno, ese es uno de sus argumentos. Correcto. ¿Algún otro argumento de por qué la diferencia entre socialismo científico y socialismo utópico? Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista hablan de que ellos son socialistas científicos. Perdón, Pedro Leonardo, ibas a decir algo.
Sí, puede ser igual una diferencia que dentro de lo que cabe, Marx no comentaba que en sí la propiedad privada fuera un robo, sino más bien que no debían, digamos, una persona en específico no debía ser dueña de los medios de producción, más allá en sí de que una persona pudiera llegar a tener propiedad, pues sí, propiedad privada, ¿no? O sea, uno puede tener su casa, pero uno no debe tener posesión sobre los medios de producción, porque básicamente sería una forma digamos, socialistas utópicos sobre ese hecho en específico. Bueno, no me queda muy clara la explicación, pero Marx y Engels sostienen que ellos son socialistas científicos porque se basan, pues, una doctrina de pensamiento que se llama el materialismo histórico, que se basa en el estudio de la realidad, considerando los hechos cotidianos, los hechos relativos a la producción, relativos a la economía. Fabiola comenta bien que sería porque el socialismo utópico no tenía teorías científicas y el socialismo científico sí. Bueno, según Marx y Engels, porque ellos se basaban en el materialismo histórico, que está basado en un análisis a conciencia de los hechos del pasado, ¿no? Considerando no solo aspectos sociales y filosóficos, sino también hechos económicos, es decir, lo que realmente ocurrió, los hechos que realmente acontecieron. Cuando menos esa es la explicación que ellos dan, ¿no? Estemos de acuerdo con Marx y con Engels o no. Bien. Y bueno, Galbraith dice que, ya independientemente de lo que digan Marx y Engels de sí mismos, Galbraith comenta que sin duda el pensamiento de Marx se impuso a todos los demás, o sea, fue mucho más influyente que el de los socialistas utópicos. Menciona, de hecho, al manifiesto del Partido Comunista de 1848. Bueno, lo califica como lo que es un panfleto, es decir, un escrito de propaganda, un escrito de difusión, más que una obra a conciencia. Pero, ¿qué aporta ese breve documento, el manifiesto del Partido Comunista? En 1848 en el mundo ocurrieron varias revueltas o incluso revoluciones. En Francia hubo una, por ejemplo. En Francia, no es la Revolución Francesa de 1789, sino que después de la era napoleónica, cuando hubo una restauración de la monarquía, ya tiempo después vino esta revolución de 1848, entre otros movimientos que hubo en ese año. Y según Galbraith, el manifiesto comunista plasma el descontento que plantean los movimientos revolucionarios de ese año, de 1848. Ahora, curiosamente, el manifiesto del Partido Comunista menciona elogios al sistema capitalista, como cuáles, y Galbraith lo recuerda, ¿no? Pues también mencionan las grandes ciudades o el crecimiento el crecimiento de la producción y la disminución de los precios. Muy bien, las grandes ciudades, la población urbana, que también crece de manera explosiva. ¿Algún
¿Algún otro elogio que haga el manifiesto comunista al sistema capitalista? Pues uno de ellos era que Marx reconoce a la clase capitalista como la que para él es la más revolucionaria, en el sentido de que transformó la realidad como ninguna otra clase antes en la historia, y y como la más poderosa y expansiva, porque pues bueno, ya habiendo ya la expansión del capitalismo en sus colonias y en los continentes, pues se llega a decir incluso que de alguna forma se enamora de de la clase capitalista, y de ahí empieza también su crítica. Bien. ¿Qué dice en el manifiesto comunista respecto a los medios de producción? Que son bastante eficientes. Que son muy eficientes, ¿no? Incluso llega a decir que unas fuerzas de producción más sólidas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas, ¿no? Es decir, que creo que dicen los 100 años más recientes, ha habido mayor producción que en toda la historia de la humanidad anterior, ¿no? Algo así llega a decir, entre otros elogios al sistema. Bien. Respecto al manifiesto comunista, pues básicamente son las únicas citas textuales que hace Galbraith. Pero él menciona varios puntos, alrededor de cuatro críticas al capitalismo. Es decir, que el pensamiento marxista hizo cuatro críticas, o alrededor de cuatro críticas, pueden ser 3, pueden ser 5, al capitalismo. ¿En qué consisten esas críticas? Algo relacionado con el poder. La primera era la distribución del poder, que se encontraba en muy pocas manos, el poder, y la mayoría no tenía casi poder. Ándale, muy bien, Janet. Efectivamente, la mala distribución del poder. Eso le criticaba el sistema. Abraham. Sí, la segunda es justo que iba de la mano del poder, como de igual de mal distribuido estaba el poder, también lo era la riqueza y la renta, cosa que el sistema clásico, a pesar de que aceptaba que existía, nunca explicó de mal, o sea, nunca justificaba por qué ocurría esto. Entonces es lo que también se da la tarea en el Capital, explicarlo. La desigual distribución del ingreso. Bueno, es que el libro de Galbraith, como está traducido en España, allá usan renta en vez de ingreso, lo cual es un poco confuso porque renta es otra cosa, ¿no? Renta en América Latina es otra cosa. Lo que pasa es que allá en vez de usar renta, usan, me parece que arrendamiento nada más. Usan la palabra arrendamiento. Pero bueno, correcto. Critica el marxismo al capitalismo por la desigual distribución del ingreso. Diego, ¿ibas a comentar algo? Sí, la tercera crítica que hace es sobre la susceptibilidad del sistema económico capitalista, de tener crisis y tender al desempleo, a diferencia de lo que postulaban los teóricos clásicos, de que se llegaba a un pleno empleo y una oferta abundante de trabajadores. Correcto, ¿no? La recurrencia de las crisis, que había crisis una y otra vez, con desempleo. Janet. También menciona un cuarto punto que son los monopolios, donde Marx decía que no eran un fenómeno que estaba aislado, sino que también estaban
dentro del destino capitalista estos. Claro, claro. Ahora, ni Marx ni Engels usan todavía la palabra monopolio, porque todavía no se inventaba la palabra, o al menos ellos no la usaron, pero usaban un término equivalente, totalmente equivalente al término monopolio. ¿Qué término usaban? Casi, casi sinónimo, que significa, pues, juntar el capital en pocas manos y juntar diferentes formas de capital: mercancía, dinero, fuerza de trabajo, medios de producción, en una sola persona. ¿Cómo le llamaban al monopolio? ¿Le eran acumuladores? Bueno, se llama acumulación, pero hay otro término más específico. Acumulación es el hecho de juntar. Pero ya cuando se logra mucha acumulación de capital, hay otro término. ¿Centralización del capital? No te oí, Ángel, porque hablaron dos personas al mismo tiempo. Bueno, yo dije centralización del capital. No te oí, Fanny. ¿Puede ser la centralización del capital? Muy bien, Fanny. Sin embargo, es más bien la concentración. Claro, los marxistas hacen una diferencia entre concentración y centralización, pero una diferencia tan sutil que es prácticamente insignificante, ¿no? No hay mayor diferencia entre una y otra. Concentración o centralización de capital, ¿no? Correcto, eso es el equivalente al monopolio. Muy bien. Muy bien, básicamente esas son las críticas que el marxismo hace al capitalismo. ¿Y cómo explican los marxistas el fenómeno del Estado, que está al servicio de quién? Bueno, ya lo mencionaron, que está al servicio de los capitalistas, al servicio de las empresas. ¿Qué más? ¿Qué más, según Galbraith, consideran los economistas acerca del Estado? ¿Alguien que quiera agregar algo al respecto? Porque, por ejemplo, los comunistas, todavía hoy, China tiene enormes cualidades y es muy fuerte, va rápido a ser la primera economía mundial, pero el régimen chino, es decir, el Estado chino, los gobernantes, lo cierto es que no son democráticos. En China prácticamente no hay elecciones. Ellos escogen a sus colaboradores y a los gobernantes en un comité central. O sea, no, China no es democrática. ¿Por qué los comunistas marxistas no simpatizan con la democracia? Pedro Leonardo. Creo que iba primero mi compañera, profe. Compañera Janet. Adelante. No, si quieres tú, adelante. ¿Qué consideraban los comunistas respecto a la democracia? Incluso la calificaban de democracia burguesa y varios calificativos similares, ¿no? Era ineficiente. Por lo que entendí, profe, hasta cierto punto Marx consideraba que a largo plazo debía eliminarse el Estado, ¿no? Bien, Abraham, ¿algo más al respecto de
¿Qué piensan? ¿Qué pensaban los comunistas? ¿O todavía piensan los chinos respecto a la democracia? Abraham. Bueno, la crítica se me viene en la mente que justo es la crítica hacia el poder, la acumulación del poder y riqueza, es que justo la democracia es como ese ejercicio que disimula esa acumulación del poder en cuanto al ser humano le da, o el ciudadano, entre comillas, le da el poder a una sola persona para decidir por él. Entonces es como reafirmar el poder de uno sobre otro, y justo es que esta clase capitalista es generalmente la que tiene un poder político, ¿no? Entonces estamos votando por aquellos, o sea, según Marx, por aquellos que van a defender a los que más tienen, ¿no? Es como una cortina de humo. Bien, Abraham, bien, más o menos. Esa es la crítica de los comunistas a la democracia. Pedro Leonardo. Siguiendo, digamos, parte del comentario de mi compañero, eso me lleva, digamos, sobre digamos, el inicio de la crítica de Marx, que cuando fue con respecto al pensamiento hegeliano, ¿no? Sobre el hecho de que realmente la crítica de Marx es más sencilla hacia la acumulación de riquezas, hacia la acumulación de poder, y cómo realmente la acumulación de riqueza es acumulación de poder, como que encuentra la similitud en este hecho, pero no es en sí hacia la riqueza, sino que la riqueza te da poder. Entonces, dentro de lo que cabe, él comprende que la cierta población que acumula gran parte de poder tiende a ser el Estado. Originalmente su crítica era hacia los rezagos de las monarquías absolutistas, ¿no? Que era uno, pues él era alemán prusiano. Entonces, pues básicamente esa crítica contra lo que quedaba de esa monarquía, que al final los capitalistas heredarían ese control, ese poder, y pues hacia ese punto. Entonces, dentro de lo que cabe, él opinaba que, bueno, por lo que entendí, que no debía ser la búsqueda por volver a obtener ese poder, porque quiera o no el Estado, su función dentro de lo que cabe es oprimir a la gente que está abajo. Entonces, la búsqueda tendría que ser a eliminar al Estado como tal, porque mientras siguiera existiendo un Estado, seguiría existiendo una cúpula de poder en pocas manos. Bien, Pedro Leonardo, mencionaste algunos elementos importantes, pero bueno, respecto a la democracia, los marxistas o comunistas pensaban que la democracia no hacía más que perpetuar el poder en manos de quien ya estaba, de que los procesos electorales y las votaciones, pues finalmente eran controladas por quien ya estaba en el poder, aun cuando hubiera distintos partidos o diferentes opciones electorales, finalmente los que ganaban eran quienes ya tenían poder, ¿no? Y que la democracia no era en realidad un gobierno del pueblo ni para el pueblo, ¿no? Sino que la democracia era dominada por quienes ya tenían el poder. Por eso muchos regímenes comunistas pues se han opuesto a las elecciones libres y abiertas, ¿no? China se opone, Cuba todavía, aunque Cuba ha evolucionado en los años recientes, pues ¿cuántos años estuvo Fidel Castro en el poder en Cuba? ¿Cuántos años o cuántas décadas estuvo en el poder? Más o menos, no me tienen que Como decir unos cómo. 40, 50 años, ¿no? Pues como 50, ¿no? No recuerdo el dato exacto, pero Fidel estuvo más o menos 50, ¿no? Años desde el... Porque él llega en los 50, ¿no? Al poder en Cuba. Sí, llega en enero, creo que el 1 de enero de 59, con el año nuevo de 59 llega al poder. Y estuvo en el poder pues hasta bien avanzado el siglo XXI, ¿no? No recuerdo el año exacto, pero él le dejó el poder a su hermano después, ¿no? Cuando ya tenía casi 50 años en el poder. Y luego su hermano Raúl estuvo unos cuantos años en el poder, claro, no tantos como Fidel, pero sí estuvo una buena cantidad de años. Y ahora Raúl, pues apenas hace 3 o 4 años, se lo cedió al actual presidente de Cuba, que se apellida algo así como Díaz-Canel, ¿no? ¿Quién sabe su nombre?
el actual gobernante de Cuba. Miguel, se llama Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, ¿no? Entonces, bueno, en 62 años desde la revolución, un poco más de 62 años, Cuba ha tenido 3 gobernantes, y sobre todo Fidel, con cerca de 50 años, ¿no? Ellos desprecian la democracia porque consideran que es controlada por quien ya de hecho tiene el poder. ¿Y cómo la controlan? Pues formando partidos que defienden sus intereses, seleccionando candidatos que les son afines, financiando las campañas de los candidatos con los que tienen compromisos, comprando votos, etcétera, ¿no? Haciéndole publicidad o financiando la publicidad del candidato que les conviene, publicidad o propaganda, etcétera. Bien. Emilio nos da el dato que Fidel estuvo 49 años en el poder. Correcto, de 1959 a 2008. Muy bien. Gracias, Emilio. Bien. Bueno, pues respecto a la distribución del ingreso, ¿qué más comenta el libro? Alguien nos hizo el favor. Ángel Eduardo nos comenta que en España, en vez de lo que a nosotros le llamamos la renta, rentar un departamento, ellos le llaman alquiler en España. Dice, alquilan un piso, lo que llamamos rentar un departamento, ¿no? Correcto, así es, Ángel Eduardo, así es. Cambia ahí el sentido de la palabra. Muy bien. ¿Qué señala Galbraith según él sobre lo que los marxistas dicen respecto a la distribución del ingreso? Por ejemplo, los marxistas, Galbraith se refiere a la ley de los rendimientos decrecientes, que cuando más trabajadores haya, ¿qué va a pasar con el salario? Según... Disminuye. Claro, por la ley de los rendimientos decrecientes, mientras más trabajadores haya, el salario tiende a disminuir. Que en realidad, pues es la idea planteada por Malthus, ¿no? Marx retoma mucho del pensamiento de Malthus, no todo, pero parte, ¿no? Coinciden mucho con él. ¿Abraham? Sí, creo que se refería a eso junto con la distribución, que sí había un punto, según esto, en donde llegaba a su mínimo, pero ¿qué pasaba con todos ellos? Y era lo que señalaba, que se encontraban antes, o sea, que tenían un excedente por sobre el último, ¿no? Entonces, esto era lo que generaba esta acumulación de riqueza en ciertas personas, unas más que otras, y así era como se iba, pues sí, teniendo más propiedad, ¿no? Y justo es lo que dice Marx acerca del monopolio, o sea, la distribución siempre va a ser desigual y por tanto el sistema que en sí mismo cataloga como un error está destinado a convertirse en un monopolio, ¿no? Entonces, lo mismo que el capitalista concibe como error del sistema es finalmente el objetivo al que se está dirigiendo. Entonces, es como señala contradicciones dentro del sistema por las cuales existe, pero a la vez se destruye. O sea, no sé si me estoy dando a explicar. Bien. Bueno, vamos a ese tema. En las últimas páginas del capítulo, Galbraith habla de que el capitalismo, según él, tiende a desaparecer. ¿Por qué? Por sus contradicciones internas. ¿Y cuáles son estas contradicciones internas del capitalismo? Según los marxistas, por los que lo van a llevar, según ellos, a desaparecer, lo cual no ha ocurrido, pero bueno, cuando hubo varias revoluciones
en el mundo, comunistas, pero finalmente volvieron al capitalismo. Pero, ¿cuáles son esas contradicciones del capitalismo? Rodrigo. ¿No es lo de que el capitalismo tiende al crecimiento de los salarios, disminución de la tasa de beneficios y la desigualdad que, bueno, como ya se comentaba, la desigualdad del ingreso y del poder? Bien, esto sería una contradicción, ¿no? La concentración de poder y el menor, muy pocos concentran el poder, mientras muchos perciben un salario escaso. Por ejemplo, Galbraith menciona el carácter social de la producción contra el carácter individual de la propiedad de los medios de producción. Es decir, cada vez más gente se involucra en el proceso productivo, pero los meros dueños de las empresas son pocos, ¿no? A veces es una familia o un grupo de amigos, son muy pocos. ¿Alguna otra contradicción del capitalismo? Habla el marxismo, y Galbraith lo explica en sus palabras, de dos clases antagónicas. Para él es una de las contradicciones, bueno, para el marxismo es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo. ¿Cuáles son, según los marxistas, las clases antagónicas y por qué lo son? Diego. Pues se refiere a la clase de los capitalistas dueños de los medios de producción y la clase del proletariado, los cuales son libres, de vender su fuerza de trabajo y libres de no tener ningún medio de producción para trabajar. Y decía que lo que pasaría es que al ser ellos, los capitalistas, los que se adueñan de los medios de producción y someten a la clase, o dominan al proletariado, eh, ellos se vuelven son la negación de la negación, o sea, se niegan al capitalismo, a los capitalistas y toman el poder, el proletariado, y pues llegan al comunismo y se instala el comunismo, desaparecen las clases sociales y, bueno, es el fin del capitalismo, es lo que decía Marx, ¿no? La contradicción. En efecto, bueno, se supone que son estas contradicciones las que según los marxistas llevarían al capitalismo a su fin, a que las clases productoras, es decir, la clase obrera, el proletariado, se empobrecería al grado de que la situación fuera insostenible y que se iban a levantar en contra del sistema, ¿no? Que habría una revolución proletaria, una revolución de la clase trabajadora. Abraham, ¿ibas a comentar algo más? Sí, de hecho, justo ahorita estamos viendo ese capítulo en Economía Política, que es el capítulo 8 de la sección 2 de Capital, que justo la contradicción entre clases sociales, o sea, entre la lucha de clases, es que el capitalista necesita urgentemente la fuerza de trabajo, o sea, el trabajador, para conseguir su capital, o bueno, su capital incrementado, y lo llega a explotar tanto que lo debilita a tal punto en que o desaparece o se releva de su puesto, ¿no? Entonces es como de la contradicción en la fuerza de trabajo y de las clases sociales en el capitalismo lo lleva a su propia destrucción porque acaba con ella, la oprime tanto que la desaparece, o sea, los trabajadores mueren
por hambre o por injusticia o por lo que pase, o estas se levantan en contra del poder, que son los capitalistas. Muy bien, Abraham, ya para terminar, porque ya son las 4:28, ¿a qué capítulo te refieres? ¿Al capítulo 8 del tomo 1 del Capital, Abraham? Sí, bueno, es que va desde el capítulo 4, si más no me parece, empieza a hablar sobre el trabajo, o sea, sobre el trabajo, la valorización del trabajo, después ya va con capital variable, capital constante, y al final ya habla acerca sobre esta contradicción de los trabajos, bueno, de las clases sociales y la lucha de clases. Pero estás hablando del capítulo 8 o de Ujú. otros capítulos. Sí, déjame, saco mi libro para ver bien en cuál menciona justo la contradicción, porque justo es lo que leímos hace unas clases. Sí. Bueno, no lo tienes que buscar ahorita, en todo caso nos das el dato el jueves. Sí, está El bien. jueves yo tengo que venir de 1:30 a 3 a otra clase presencial, pero espero que ahora sí no haya problema para entrar al Zoom, ¿eh? Espero. Ya le incorporaron a mi laptop un código para lo que le llaman el RIU y parece que ya debo entrar sin problema, ¿no? Pero bueno. No, me conectaron a un cable de la pared. Profe, ¿usted no tiene su río? Pues supuestamente sí, pero no funcionó. Es lo que pasó. Oh, sí, porque dicen que la de la facultad sí se agarra muy bien, pero por eso le preguntaba. ¿Te refieres al río Ingrid o al PS Puma? No, sí, a la Ryu, yo todavía no la saco, pero pues no tuve mucho problema. Bueno, pues voy a comentar con Omar, el encargado ahí del CIFE, a ver en qué quedó, ¿no? Y qué sugiere que debo hacer para la próxima clase. Pero bueno, este sistema sí funcionó. O sea, aquí veo un cable azul, no sé si lo alcanzan a ver. Me conectaron mi laptop a este cable azul y ya pude entrar de inmediato. O sea, no vía inalámbrica, sino vía alámbrica, pero bueno, finalmente funcionó después de 40 minutos de intentarlo con Río y con PS Puma y que no se pudo, solo así se pudo. Pero bueno, no les quito su tiempo porque muchos tienen clase a las 4:30. A ver, Sergio les quiere comentar algo. Si me pueden hacer el favor de mandarme más o menos cuántas participaciones hicieron hoy, porque tengo a Diego, a Janet, a Fanny, a Rodrigo, a Leonardo, a Janet, pero no pude apuntar cuántas veces fueron, porque nada más conectaron una laptop. Si en el chat apuntan, fueron 3, ya les creo, fueron 4 sus participaciones en este chat para que yo los apunte. Nos vemos. Bye. Bueno, Ingrid también apunta. Ingrid. Bueno, pues se pueden salir cuando quieran, porque muchos tienen otra clase, otros tienen hambre, en fin, yo tengo hambre a esta hora. Bueno. Bueno, maestro. Gracias, profesor. Profesor, buen día. Gracias, hasta luego. Copio el chat por si... Copio el chat para apuntar, para ver quién participó en el chat, que si fueron bastantes. A ver si me puedes mandar por correo. Si se puede, si no, mira. Te lo mando luego, ¿no? Sí. Para no abrir ahorita el correo. O sea, en la historia del pensamiento económico, le pongo temprano, chat del 29 de marzo 2022. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, pues le cierro ya.